de la adopción. Tenemos como texto temático Efesios capítulo 1, versículo 5, que nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y de nuevo tenemos una síntesis extraordinaria prácticamente de todo el capítulo de la confesión que vamos a considerar con relación a la adopción como hijos de Dios. Los que han sido eficazmente llamados y regenerados, podemos decir, y podemos añadir también justificados, también reciben esta gracia de la adopción o de la filiación como hijos de Dios. La adopción está relacionada muy estrechamente con la regeneración y la justificación, pero es distinta. Por medio de ella somos hechos hijos del Dios viviente. Y como hemos visto en el texto temático, la adopción está conectada inseparablemente con el decreto eterno de Dios y con la obra mediadora de Cristo. Dios no solo nos ha escogido para ser regenerados, justificados, santificados y glorificados, sino también para ser adoptados, para ser hechos sus hijos. Así que, ¿qué es la adopción? Bueno, la palabra lo deja claro en sí mismo, ¿no? Es el traslado de una familia foránea o de una familia, en definitiva, a otra familia, al seno de esa misma familia. En este caso, se nos pasa de pertenecer a la familia del mundo, a la familia de las tinieblas, a la familia del pecado, en definitiva, a la familia de Satanás, a nuestra filiación con Adán, a la familia de Dios mismo. Éramos hijos de la ira, éramos personas que andábamos en tinieblas de Dios. Estamos bajo la potestad de Satanás, ahora somos hijos de la luz, hijos de Dios. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y de nuevo, es un acto único e irreversible. No nos podemos desadoptar ni se nos puede desahijar por nosotros mismos, puesto que es un acto soberano de la voluntad de Dios, quien lo obra aún a sabiendas de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios no se sorprende. Dios no aprende. Dios sabe todo acerca de nosotros. Aún nuestro derrotero vital a lo largo de la vida, a lo largo de nuestro peregrinaje en el tiempo, y eso incluye nuestros pecados. Por lo tanto, que yo puedo estar peleado o separado de mi hijo, en un sentido carnal estoy hablando, como hombre, pero él nunca va a dejar de ser mi hijo. Él no puede deshijarse ni yo despadrarme. Y perdonadme por inventar palabras. De la misma manera, así ocurre en este caso. La filiación con Dios es irreversible. Nunca más volveremos a ser hijos del diablo. Y evidentemente son palabras duras, ¿no? Por eso parece que el modernismo y el liberalismo doctrinal proclama la paternidad universal de Dios. Todos somos hijos de Dios. Más aún, la fraternidad universal de los hombres. Todos somos hermanos. Hermanos, no hay nada más antibíblico que esto. Por duro que nos suene. Claro que Dios es el creador de todos, absolutamente de todos. En ese sentido, ¿podría haber una paternidad de parte de Dios? Bueno, Dios es creador, es padre porque es artífice, hacedor del hombre en general. ¿Hay una gracia común que afecta a todos los hombres y les beneficia por igual? Por supuesto. En Él nos vivimos y movemos, dice el apóstol Pablo. Pero el pensar que todos somos hijos de Dios o todos somos hermanos no es un concepto bíblico. Lo que somos antes de creer
ser justificados y adoptados es hijos del diablo. Es lo que somos. Cuando los hombres no honran, ni obedecen a Dios, ni tampoco se aman los unos a los otros, no podemos hablar de paternidad universal de Dios, ni de filiación con Él, ni de hermandad entre los seres humanos. Son ideas falsas que pueden sonar muy bonitas y consoladoras, en especial aquellos que rehuyen a Dios y a sus mandamientos y a su palabra, pero no es la visión bíblica, no es la visión que tiene Dios en cuanto al hombre, a su naturaleza y a su estado. Y no es la visión que deberíamos de tener los creyentes, por mucho que desde muchos púlpitos se digan este tipo de cosas y se hable de la fraternidad universal del hombre y de la paternidad universal de Dios. Eso sí, se nos adopta y se nos hace hijos de Dios, pero hay un matiz interesante en esto. Debemos distinguir entre nuestra condición de hijos de Dios y la condición de hijo de Dios que solo corresponde a Cristo. Se ha llegado a decir por ahí barbaridades como que somos minidioses, ¿sí? Somos pequeños Jehová. Supongo que sabréis a quién me estoy refiriendo, si no lo habéis oído. Eso es una aberración. Se nos hace partícipes de la naturaleza divina, en el sentido de que sí, evidentemente, se nos da una nueva naturaleza de parte de Dios, pero no se nos hace dioses, ni se nos hace de la misma naturaleza divina que Cristo. Cristo, evidentemente, no es el único hijo de Dios, pero es el único hijo no adoptivo. Cristo fue engendrado eternamente, su condición como hijo es eterna, él no tuvo comienzo. ¿Comprendemos la diferencia? Nosotros somos hijos por un cambio que se ha hecho en nuestra condición. Cristo es hijo por generación eterna del Padre. Evidentemente, esto no altera el hecho de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Dios y Padre. La diferencia es que Cristo es pleno hombre y pleno Dios, y nosotros meros hombres. Únicamente. Hijos de Dios, hijos del Padre, por adopción. Bien. Así que es importante que remarquemos esta diferencia. En cualquier caso, esta diferencia no debe minimizar lo maravilloso de la doctrina de la adopción y de esta condición, de esta situación adoptiva, de este estado al que pasamos, de esta filiación en la familia de Dios. No debemos minimizarla en absoluto. Somos contados entre los hijos de Dios y podemos disfrutar de todas sus libertades y privilegios. Al fin y al cabo, este es el fin de la adopción. Igual que cuando, para el contexto de los que leían las palabras de Pablo, estaba bien claro lo que significaba el término adopción. La adopción era algo que ya existía en tiempos de Roma, en el mundo greco-romano, latino y helénico en el que se movía el apóstol Pablo. Ya era habitual el adoptar a alguien de una familia, especialmente entre las clases altas, y otorgarle los mismos derechos, y hablando de personas adultas incluso, para que, pues podríamos decir, la familia no se extinguiera, o cuando se buscaba un matrimonio de conveniencia, o que hubiera alguien que se encargara de los bienes de alguien muy anciano, cuando alguien moría sin hijos, para que se perpetuara el apellido. Es más, se le cambiaba también el nombre y el apellido a esa persona que era adoptada dentro de una familia patricia. Se le daban todos los plenos derechos, toda la herencia y el mismo nombre que aquel padre que estaba adoptándolo. Y era algo que podía ocurrir en la niñez, pero era muy habitual que se diera también en la edad adulta. Y este es el concepto al que está aludiendo, esto es la imagen que de alguna manera los que escuchaban o leían las palabras de Pablo tenían en mente. Lo que implicaba realmente el ser adoptado en el seno de otra familia, a nivel de beneficios y privilegios. Así que podemos decir que la regeneración y el llamamiento eficaz nos habla del estado, condición y disposición de los creyentes. La justificación nos habla de nuestra posición ante Dios, pero la adopción nos habla de los beneficios de todo eso y de los privilegios inmerecidos,
pero añadidos a nosotros por causa de haber sido hechos hijos de Dios. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar, poder decir que somos hijos de Dios, que de alguna manera llevamos su nombre y apellido. Somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Eso es lo más maravilloso que un ser humano caído puede llegar a decir en algún momento. Y es una gracia maravillosa de parte de Dios, algo que no puede obrar el hombre por sí mismo, porque nadie puede adoptarse a otra familia. De la misma manera, la adopción es fruto de la gracia soberana de Dios. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos y coherederos, porque Él es nuestro hermano. Así que heredamos las mismas promesas que son dadas a Él. Somos una nación ya en un sentido de reyes y sacerdotes, y lo seremos más plenamente aún en los cielos. Y gobernaremos con Cristo. Esto es algo que se escapa a nuestra comprensión, pero esas son las promesas dadas a aquellos que son hijos de Dios. Todo aquello que es cierto, todo aquello que pertenece a las promesas dadas por el Padre al Hijo, son ciertas de los hijos de Dios en unión con Cristo. No por sus méritos, sino por estar en unión con Cristo. Estar en el mismo tronco, ser parte del mismo olivo. Además, el beneficio de poder acudir al trono de gracia de nuestro Dios. Solamente los que han sido adoptados podemos orar de una forma aceptable a Dios. Quiero recalcar esto. Solo los que han sido adoptados pueden orar de una forma que sea aceptable a Dios. ¿Quiere decir esto que Dios no oye todas las oraciones? Que a veces se dice es que Dios no oye las oraciones de los que no están en Cristo, Dios no oye las oraciones. Hermanos, Dios lo oye todo. Él es omnipresente, Él es omnisapiente. Lo que queremos decir es que Dios oye las oraciones, otra cosa es cómo las responde, y si las responde, y de qué manera las responde. Pero no hay oración que Dios no pueda oír. La cuestión es que como hijos de Dios podemos orar de manera aceptable, aún a pesar de nuestro propio pecado, porque el Espíritu Santo que se nos ha dado transforma nuestras oraciones para que vayan al Padre de forma aceptable. Lo cual es maravilloso. Aún esos gemidos que no podemos expresar, de los que habla Pablo también, el Espíritu Santo hace que eso se convierta en algo con coherencia y con sentido. Y el Hijo presenta esas oraciones al Padre para que sean aceptas y agradables a Él. Y eso solamente es fruto de haber sido hechos hijos de Dios. No puede adquirirse de ninguna otra manera. Y eso es un privilegio maravilloso que tenemos por medio de la adopción como hijos. También recibimos la compasión, la misericordia, el amor de Dios, su continuo cuidado y preocupación, su protección y también su provisión. Todas estas cosas son fruto de haber sido hechos hijos de Dios. Por supuesto, también se nos disciplina, pero es que esto es una gracia maravillosa, como decíamos antes, porque Dios disciplina a aquel a quien ama. Dios disciplina a sus hijos y como dice el autor de Hebreos, si uno no es disciplinado, es bastardo, es ilegítimo, no es hijo. Así que cuando recibimos disciplina de parte de Dios hemos de verlo también como una bendición, como una gracia y como una promesa. Igual que un hijo disciplina a los hijos amados. Y además, a pesar de que hay disciplina, no se nos desecha. No se nos desecha, se nos guarda, porque se nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque somos hijos de Dios. ¿En espera de qué? De recibir la redención total y eterna. ¡Qué maravilla! La doctrina de la adopción. No sabría deciros cuál de todas me es más agradable, pero realmente en esta estamos siendo verdaderamente conscientes ya de una realidad de la que a veces en el proceso anterior hablamos de regeneración, llamamiento,
arrepentimiento, fe, justificación, quizá a veces no somos tan conscientes, o en el momento en el que lo estamos experimentando, a veces nos cuesta ver en qué momento estamos exactamente. Pero esto ya entra de lleno en aquello en lo que el cristiano puede empezar a deleitarse y puede empezar a vivir una vez es convertido, una vez es hecho hijo de Dios. Empieza a disfrutar de su Padre, de su carácter, de su personalidad, de sus dones. No estoy diciendo que las doctrinas que hemos considerado antes no podamos deleitarnos en ellas. Es más, estamos llamados a deleitarnos en ellas y a gozarnos en ellas por la gracia que se nos ha dado de parte de Dios. Pero todas esas son cosas que ya han ocurrido. Pero todo esto es algo que tiene que ver con nuestro peregrinar en el mundo y con nuestra perspectiva eterna. Así que gocémonos en el hecho de que somos hijos de Dios no por nuestros propios méritos, sino por la pura gracia de Dios. Dios a aquellos que ha escogido, a aquellos que ha llamado, a aquellos que ha justificado, les ha dado por gracia el ser hijos suyos. Y quisiera, con relación también a este tema, la obra de John Murray, la redención, consumada y aplicada, Libros Desafío, una obra extraordinaria que trata todo el orden de la salvación también, que es la adopción. Dios el Espíritu Santo, de Martin Lloyd-Jones, serie de grandes doctrinas, magnífico también. Toda la exposición que hace acerca del orden de la salvación, incluida la adopción como hijos, es maravilloso.